La lanza del emperador, por Aaron Dembski-Baunin. 3. El trueno de los tambores. Amadeo se desplegó, listo para la batalla. Se apresuró y buscó amenazas. La lluvia tamborileaba contra su yelmo y sus sombreras mientras recorría su campo de visión, apuntando a la retícula que se movía de un lado a otro en alineación con sus pupilas. Vi lo que él vio, los datos nuevos que se derramaban por mi pantalla de retina. Temperatura, atracción gravitatoria, recuento de municiones, los signos vitales de Amadeus, el tensamiento de oración diario. Lo absorbí todo con arraigada familiaridad mientras Amadeus se concentraba en su entorno. Mientras buscaba objetivos, la lluvia que caía le daba un brillo plateado. La pista de aterrizaje apenas merecía ese nombre. Habíamos aterrizado en un claro del bosque, con la tierra raspada y ennegrecida por armas de fuego. Detrás de Amadeus, esperamos en la sombra de nuestra cañonera Thunderhawk. Delante, había una sola figura, una que igualaba a Amadeus en altura y volumen. Un marín espacial, aunque no llevaba yelmo. Tatuajes rojos serpenteaba por el cuero cabelludo rapado del guerrero. Había tatuado 3 rastros carmesí que corrían desde su labio inferior, como si salivara sangre. No vi ninguna señal obvia de rango en los símbolos intintados, aunque el yelmo, sujeto magnéticamente a su cinturón, tenía una cresta de alto oficial que coincidía con la evidencia pictórica antigua de la casta guerrera greca a romanos. Su armadura de guerra, pulida por la lluvia, estaba marcada con insignias de campaña y símbolos rúnicos que no significaban nada para mí. No sabía nada de las guerras que este capítulo había librado en el último siglo. La ceramita, sin embargo, coincidía con un tono de azul pálido que podía ver al mirar las grietas en la capa de nubes. Las lanzas del emperador llevaban una armadura del mismo tono azul que los anillos de Nemeton. Parecía estar solo. Lo escaneé activamente. Estaba desarmado. Deberías bajar el arma, le dijo a mi maestro. Te estás avergonzando. Amadeus bajó su volter y saludó, con una mano formando un águila en forma de media ala contra su peto. Soy el teniente comandante Amadeus Caius Incarius, de la Legión Mentora. Mi maestro Nisk Ran Thaol me envió como emisario al Adeptus Valeri. El lanza enseñó los dientes en una sonrisa cómplice y triste. Y dices que navegaste por el estrecho de Pona. Amadeo asintió. Nosotros hemos enviado barcos al estrecho, muchas veces. Ninguno ha regresado. ¿Llegaron al Imperio? No he visto ningún registro que hable de las naves de las lanzas del emperador en el último siglo. Tampoco hemos visto ninguna de las otras naves del Adeptus Valeri en el siglo transcurrido desde el nacimiento de la Gran Grieta. Algo cruzó por el rostro del lanza. A pesar de lo entrenada que estaba para leer los matices de la inhumanidad de los marines espaciales, no pude discernir su emoción en la expresión. No verías ningún otro barco, respondió la figura. Los leones no hacen ningún esfuerzo por regresar al Imperio. Y en cuanto a los escorpiones, bien, apuesto a que ya conoces su destino, mentor. Esas palabras dejaron al descubierto una de las heridas más antiguas del capítulo. Mi maestro mordió el anzuelo con claridad desapasionada. La Legión Mentora honra la memoria de sus predecesores. Nosotros... No, nada de eso ahora, interrumpió la lanza, sacudiendo la cabeza. Ahórrame tus razones para atreverte a usar esos colores en el velo del Elara. Es un insulto para nosotros, y es un insulto para los guerreros que murieron vistiendo esa heráldica antes de que tú nacieras. Escuché a Amadeus respirar un poco más profundamente por el box. Sus signos vitales se aceleraron, pero se dominó antes de traicionar cualquier emoción. De todos modos, dijo mi señor, vengo a vosotros como emisario. Un emisario, ¿verdad? Promoviendo la unidad, juzgándonos. Muy noble. La primera alma que hemos visto desde el espacio imperial en más de un siglo, sí. Y es un mentor bastardo además.
¿Qué te trae realmente por aquí, Amadeus Caías Incarius? ¿Realmente te envió el falso hijo del emperador? ¿O se trata de una nueva estratagema de la exilarquía, que busca vernos sangrar? Habíamos llegado esperando un cierto grado de sospecha, y tal vez incluso hostilidad. Mi maestro ya le había transmitido su preocupación de que los capítulos más primitivos eran a menudo los más desafiantes, los más equivocadamente orgullosos. Parecía que su sabiduría se estaba confirmando. Probó una nueva vía de intercambio. No sé nada de la exilarquía. ¿Puedo saber tu nombre y rango, hermano? Al instante supe que había dicho algo equivocado. La lanza señaló con su cabeza tatuada hacia Amadeus, mostrando sus dientes. Desprecio llenó su tono. Con los colores que usas, será mejor para ti si no lanzas la palabra hermano alrededor de forma tan a la ligera en nuestra presencia. Los cervos en la armadura articulada en el cuello de Amadeus ronronearon cuando inclinó su cabeza. Como quieras, respondió, estoico como siempre. El guerrero lo miró en silencio, pesando y decidiendo. Vi el corazón de mi maestro latir 7 veces en mi pantalla de retina. Quítate el casco, dijo la lanza. Al menos déjame ver tu cara si vienes a pedirnos hospitalidad. Mi maestro obedeció, quitando los sellos de su cuello con un silbido de aire. Aunque mis percepciones mejoraron debido a mis deberes de hilota, sus sentidos eran mucho más agudos que los míos. Me pregunté qué pensaría de su primera bocanada de aire de Nemetón en el frío grasiento de la intensa lluvia. Por mi parte, lo primero que me llamó la atención fue el olor a agua salada de los océanos del mundo, el fluido hidráulico de las piezas de la máquina del Thunderhawk y el hedor de carbón de los motores de refrigeración de la cañonera. Juntos, superaron incluso el olor piadoso de Carthage. El guerrero tatuado dio un paso adelante y miró a Amadeus a los ojos. Se golpeó el pecho cubierto con la capa con los nudillos en un saludo tribal. Soy Break de los Vargantes, señor de la tercera hueste de guerra, y te concedo permiso para caminar la tierra de Nemetón. A cambio, Amadeus se colgó su bolter e hizo una señal completa del águila. Los guanteletes rasparon su placa pectoral. Acepto y agradezco su bienvenida. Break cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás, dejando que la lluvia fría bañara sus rasgos. Cuando volvió a mirar a Amadeus, vi disgusto en su mirada, iluminada por un relámpago. ¿O fue lástima? La oscura diversión en los ojos del bárbaro hacía difícil estar seguro. Ahora pienso en todo lo que no sabía entonces. Las cicatrices en el rostro y la armadura de Break eran solo eso. Las cicatrices de un soldado, no diferentes, no más personales que leer sobre 100 otras batallas en pergamino seco. Todavía no eran las heridas recibidas al sacrificar sangre, sudor, carne y huesos para detener a la implacable exilarquía. La preocupación en sus rasgos tatuados seguramente era solo un síntoma de la presencia de mi maestro, pues no tenía forma de saberlo. La derrota que la tercera hueste había sufrido en la batalla de Tharen's Reach apenas unas semanas antes. La preciosa ingenuidad de todo esto. Break señaló por encima del hombro de Amadeus, hacia donde estábamos protegidos de la lluvia. Tengo capas de tormenta para sus vasallos. Envíenlos adelante. Mi maestro ni siquiera lo consideró. Están suficientemente protegidos contra las inclemencias del tiempo. ¿Es eso así? ¿Y cómo se llaman? Amadeus parpadeó desconcertado. ¿Qué? Sus nombres. Break habló como si se dirigiera a un niño o a un tonto. ¿Le dejas a tus sirvientes tener nombres? ¿No? Amadeus pareció ligeramente desconcertado en respuesta al tono burlón de la lanza. Exactamente por qué deberían importar sus nombres. Pero no recibió respuesta. Break nos hizo señas a los tres, donde esperábamos en la rampa de tripulación de la cañonera. Tú, allí. Soy Break de los Vargantes. Nómbrense ustedes mismos, para que pueda darles la bienvenida a este mundo.
Miramos a nuestro maestro. Inclinó la cabeza, concediendo permiso para hablar. Tiberia habló primero, hablando por encima de mí. Hizo el signo de la aquila a modo de saludo, con las muñecas cruzadas sobre el pecho, los dedos extendidos y los pulgares curvados para representar el águila imperial de 2 cabezas. Soy Tiberia Volos, esclava vitalicia de la más noble legión mentora, asignada como Helot Tertius al teniente comandante Incarius. Soy Break de los Vargantes, te doy la bienvenida a Nemeton. Tiberia, ¿y tú? Con el orden de clasificación abandonado, hablé a continuación. Soy Anuraj Hadass, esclavo vitalicio de la más noble legión mentora, asignado como Helot Secundus al teniente comandante Incarius. Break repitió su bienvenida y se volvió hacia Kartash. ¿Y tú? Kartash no respondió. Permaneció al amparo del bulto del Thunderhawk, apretando más su túnica blanca para protegerse del frío del aire. Break miró a mi maestro. ¿Le cortaste la lengua o se trata de un voto monástico de silencio? «Puedes hablar», incitó Amadeus a mi esclavo Ilota. Kartash retrocedió. Amadeus fue testigo de la avergonzada retirada del esclavo. Al igual que yo, con no poca sorpresa, vi el temblor de sus hombros y la tensión de sus labios apretados. Solo entonces percibí el olor a cobre en su aliento y el sabor de adrenalina en su sangre. Apestaba como un animal. Lucha o huida en una bioquímica respuesta. Casi no lo podía creer. Él estaba asustado. Mi maestro también lo sintió. ¿Qué es esta estúpida cobardía? ¿A qué le temes? Amadeus gruñó, traicionando la irritación que tan bien había ocultado hasta ahora. Si hubiera sido humano, habría sospechado que le daba vergüenza ser avergonzado por sus esclavos ante el bárbaro Lanza. Sin embargo, Amadeus estaba más allá de tales consideraciones. Lo más probable es que estuviera horrorizado por un defecto descubierto en una de sus herramientas. ¿Qué te pasa, Ilota Primus? Profundicé en mis archivos memorizados para esta misión. Algo en el pasado de Kartash lo hizo de alguna manera inadecuado para el despliegue en Nemeton. Seguramente el capítulo habría anticipado tal fracaso. Y ahí estaba. No es un defecto físico, ni siquiera algo específicamente señalado. No es un fracaso en absoluto, simplemente una inexperiencia inesperada. La lanza reaccionó primero. Briac, armado con su ceramita azul pálido, se elevaba por encima del jorobado, por encima de todos nosotros excepto mi maestro. La lanza se inclinó, acercándose a la altura de Kartash. ¿Es este tu primer aterrizaje planetario?, preguntó, bajando su avalancha de voz. Sí, gran señor, logró decir Kartash. Estás comprimiendo tus pulmones. Extiende los brazos para extender la caja torácica. Respira profunda y lentamente. Tú controlas tu propio cuerpo. Concéntrate en ese hecho. Briac le hizo gestos a Kartash para que imitara sus movimientos. El esclavo obedeció, y a medida que su respiración se hizo más profunda, sus temblores comenzaron a disminuir. Observé a mi maestro mientras se daba cuenta de su propio error. Los registros de Kartash indicaban que había nacido en el vacío, al igual que un porcentaje notable de los esclavos del capítulo. Esa noche era la primera vez que el jorobado sentía el viento contra su piel, en lugar del aire filtrado de los ductos de ventilación. La primera vez que se encontraba bajo la lluvia de un mundo, en lugar del agua reciclada rica en químicos de la cámara de abluciones de un buque de guerra. Y el temblor. Sus músculos estaban acalambrados en un espasmo rebelde. Por primera vez en su vida, sentía la poderosa atracción de la gravedad natural. Estaba sufriendo. Observamos a Briac mientras lo guiaba durante la aclimatación. Por fin, Kartash se bajó la capucha, revelando rasgos de 4 décadas de antigüedad. Bien afeitado, de ojos claros, mirando hacia abajo. Soy Kartash Avik, señor Break, esclavo vitalicio de la más noble legión mentora,
asignado como Elot Primus al teniente comandante en Carius. Break asintió. Te doy la bienvenida del capítulo para caminar por la tierra de Nemeton Carthage. Fui negligente en mi concentración, dijo Amadeus. Si había arrepentimiento en su voz, era por su propia ignorancia de los detalles, no por simpatía por Carthage. No había considerado todos los aspectos de tu hoja de servicio, Ilota Primus. Todo está bien, mi señor, le aseguró Carthage en tono tembloroso, sin mirar a nuestro maestro a los ojos. Break se alejó de Carthage y dijo: Ven, Amadeus, esta noche asistiremos a una ceremonia aquí. No necesito tal honor, respondió mi maestro, y la lanza soltó una risa áspera como un ladrido de cañón. Si hay honor en algo de esto, no es para ti, mentor. Asiste a nosotros y aprende lo que quieras. Solo hay una ley. Usa tu yelmo en todo momento cuando estés cerca de humanos. No dejes que nuestra gente vea tu cara. Amadeus asintió, se puso el casco y no dijo nada más. Break hizo lo mismo. Golpeando su yelmo con cresta en su lugar, resonó un trueno y miré hacia el cielo. Una tormenta negra intensa se estaba formando en el este. Los tambores golpean con un ritmo incesante, a través del suelo, a través de nuestros huesos. Incluso todos estos años después, en los momentos en que mis pensamientos se calman, escucho los tambores de Nemeton resonando como trueno. El claro en el que nos encontrábamos estaba iluminado por antorchas lanzas parpadeantes clavadas en la tierra, rodeando una hoguera central que ardía desafiando la lluvia. Había estudiado celebraciones como las de textos de sociedades primitivas en otros mundos imperiales, y en esa etapa de las relaciones de la Legión Mentora, la conducta adecuada era prestar atención a las costumbres de un capítulo, sin importar cuán irracionales o inconvenientes pudieran ser. Estábamos muy por encima de los mares tempestuosos. Como todas las masas terrestres de Nemeton, este reino surgió del océano planetario, sostenido por una veta tectónica. El bosque en el que nos encontrábamos estaba apenas bajo el cielo. Las nubes, negras y grises, chocaban justo encima de nuestras cabezas. La tormenta se sentía lo suficientemente cerca como para tocarla. Carthage se estremecía con cada relámpago. La juerga ya estaba en marcha cuando llegamos, aunque pronto vimos que una juerga nemetesa se parecía más a un funeral según los estándares de otras culturas. El aire era lúgubre. Las canciones eran un coro de endechas superpuestas. Los aromas gemelos del alcohol destilado de frutas y la madera quemada enriquecieron el aire ventoso. Hombres y mujeres tocaban tambores de piel de bestia y realizaban danzas rituales de saltos de fuego. Cada hazaña física era una prueba, con los bailarines y ritualistas goteando sudor de su piel desnuda, incluso bajo la lluvia. Los tambores podrían haber sido el pulso solemne del mundo mismo. Poco parecía una celebración, pero había una ferocidad digna en todo ello. Algo que hablaba de corazones acelerados y tradición venerada. Mi maestro esperaba al final de la fiesta, y nosotros nos quedamos con él, a una distancia respetuosa. Los 7 servidores montaron guardia en nuestro Thunderhawk, en lugar de perder el tiempo arrastrando nuestros cofres de armería a través del bosque durante 3 horas hasta la fiesta. Los 3 ilotas llevábamos capas de tormenta de color azul grisáceo, al igual que los bárbaros que poblaban la fiesta. Algo en el tejido repelía la lluvia, en lugar de absorberla. Carthage se acurrucó en el suyo y parecía desesperadamente infeliz. Tiberia llevaba la suya como lo haría un oficial con una capa, echada descuidadamente sobre un hombro, introduciendo una elegancia consciente a la prenda desconocida. Se puso de pie como si esperara que todos le prestaran atención. Vimos a los primitivos hablar, comerciar y cantar bajo la lluvia. Las risas ásperas y poco frecuentes surgían de grupos de miembros de la tribu, tragadas por los tambores o se alejaron con el viento creciente. Una sección del bosque talado había sido entregada a hombres y mujeres bárbaros que libraban batallas simuladas, muy probablemente por los derechos de apareamiento o las minucias del honor del clan. La sangre marcó incluso a los vencedores de estas batallas. Más de uno de estos perdedores yacían sobre la tierra empapada,
envueltos en capas de tormenta como mortajas funerarias. Otros combatientes derrotados fueron arrastrados y arrojados a las piras funerarias. La mayoría de los miembros de la tribu vestían cuero o pieles extraídas de varias bestias. Los huesos que llevaban como baratijas talismánicas fueron tomadas de manera similar de cualquier cantidad de criaturas variadas. Algunos eran humanos. El escaneo pasivo reveló que estaban presentes 697 personas. 218 eran niños, en los años de la preadolescencia. Pocos de estos jóvenes se agrupaban alrededor de sus mayores. La mayoría corría libremente en manadas o emulaba a los miembros de la tribu más antigua, recreando juegos, oraciones y peleas. Solo 23 hombres y mujeres eran de edad avanzada, rayaban en la decadencia. Estos se reunieron en una especie de tribunal informal, rodeados de quienes escucharían sus historias y recibirían sus bendiciones. Los lanzas se encontraban en medio de estos rituales tribales, pero aparte de ellos. Los padres vigilaban y mantenían a sus hijos alejados de los guerreros y no hacían ningún esfuerzo por hablar con los propios marines espaciales. Había visto a humanos huir aterrorizados por el Adeptus Astartes antes y los había visto estupefactos con asombro reverencial, pero nunca había sido testigo de una cultura humana que mostrara este miedo distante y cauteloso. A mi lado, Carthage y Tiberia también habían notado la atmósfera. Todos miramos, fascinados por el extraño contraste inherente en la presencia de los lanzas. Teníamos las capuchas puestas y nuestros rostros en la sombra. No habíamos dicho una sola palabra desde que llegamos a la sombría fiesta. Sin embargo, mi maestro con su armadura blanca y verde atraía más atención que las lanzas. Escuché al niño acercarse. Ella nos había estado observando durante varios minutos y finalmente reunió el coraje para acercarse. Ahora estaba a poca distancia, justo fuera del alcance de su brazo. Sería mentira decir que no mostró miedo a Amadeus, pero mientras los niños se encogían y se escondían de los marines espaciales entre ellos, las niñas mostraban algo más cercano a la aprehensión. Esta no fue una excepción. Ella se puso de pie y miró fijamente. Amadeus la miró lentamente. Las uniones de su armadura gruñeron. Los lentes de sus ojos brillaban bajo la lluvia. Ella permaneció ahí, temblando ahora. Amadeus miró a la niña con desinterés armado. Gotas de lluvia se posaron sobre su yelmo y se arrastraron por su placa frontal. «Vete», le dijo. Ella huyó, gritando, atrayendo las miradas de los bárbaros cercanos. Amadeus no la vio irse, ya había vuelto a mirar la fría fiesta. «Explorad la zona», nos ordenó. «Vuelvan a mí cuando los llame». Tiberia lamió la lluvia de sus labios. «¿Hay algo que desee que observemos, señor?» Nuestro maestro ni siquiera nos miró. «Todo. Vayan».